Tenemos la suerte de celebrar la segunda sesión de Barbarismos. Es una iniciativa de padres, profesores y amigos del cole con una intención de hacer una aproximación cultural al momento en el que estamos. O sea, la cultura entendida como ese criterio que hace comprensible y amable el mundo en el que vivimos. Porque partimos de una certeza, y es que cuando no comprendemos la realidad en la que estamos, se genera un desasosiego, y ese desasosiego provoca necesariamente una retirada del mundo. Y estamos hechos para el mundo, la persona no se comprende sin el mundo, ¿no? Entonces, la parte esta cultural de aprender a mirar lo que nos pasa sin miedo y sin prejuicios, todos tenemos prejuicios, pero sin miedo, es fundamental para tener esta certeza de lo que estamos. Y la forma de afrontar la verdad respecto al mundo es convocando a amigos para que entren en conversación, que es lo que hemos hecho hoy, convocándoos a vosotros, os invitamos también a la conversación después, y convocando a Miguel Ángel Quintanilla y a Borja Las Heras para hablar de la guerra de Rusia y Ucrania, pero entrando un poco a criterios de fondo. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta guerra? ¿Qué es lo que está poniendo en cuestión? ¿Qué luz está arrojando? Porque hay una cosa que es curiosa en la cultura, pero los grandes momentos de cambio de época, por lo menos en Occidente, llevan el nombre y el apellido de una guerra. Y yo tengo la certeza de que esta guerra nos va a marcar mucho más institucional y culturalmente que por ejemplo, el COVID. Va a dejar una huella y una seña, una muesca en nuestra piel y en la corteza de nuestra cultura mucho más profunda que otros acontecimientos anteriores. Lo que pasa es que estamos siendo protagonistas. Entender el pasado es relativamente sencillo y, sin embargo, entender el presente es extremadamente complicado, sobre todo cuando la guerra está todavía sucediendo. Y en este sentido hemos invitado a dos amigos de primerísimo nivel. Ellos no me dejan decirlo, pero yo lo digo porque es verdad. Borja Las Heras ha escrito un libro muy bonito, se llama Estación Ucrania, que lo tengo aquí para que luego también comentemos algo de él. Os recomendamos la lectura, acaba de salir, cuya tesis es que Ucrania ya existía y que Ucrania tenía una identidad cultural y una preciosidad dentro de su tradición que merece la pena ser conocida, porque no es un libro de combate, no es un libro que se haya escrito contra la guerra ni durante la guerra, sino que es un libro que se ha escrito por amor a una belleza encontrada. Una belleza que se ha visto luego amenazada por un conflicto, y de esto tenemos que hablar. Y luego, profesionalmente, es asesor especial para el Servicio Exterior Europeo. O sea, es, a nivel de política exterior europea, la persona que más al día está en el tema de la guerra de Ucrania como asesor. Una de las personas. Hay varios. Vale. Y Miguel Ángel Quintanilla es politólogo, yo a nivel testimonial puedo decir que es una de las personas de las que más aprendo a pensar la política desde la política y no desde otras categorías. Es una persona que maneja las categorías políticas y lo vais a poder ver hoy. Y actualmente es diputado del Partido Popular por Madrid en el Congreso. Bueno, y sin más, empezamos el coloquio con la idea de que sea verdaderamente un coloquio. Vamos a ir de lo más general a lo más particular, o sea, desde las cuestiones más culturales y religiosas que pueden estar en cuestión en el conflicto, hasta ya aterrizar más al análisis de las cuestiones más concretas que están pasando. Entonces, la parte más general, Borja, si quieres empiezo contigo. La parte, en una entrevista que publicabas en Letras Libres y luego en una conversación que tuvimos en casa, un día entró Borja en mi cocina, porque llegó un poquito antes y yo estaba todavía preparando las cosas, y entró directamente hablándome del mal. De la naturaleza del mal, de cómo habías visto el mal, y no además el mal en un sentido maniqueo, de ellos son los malos, nosotros los buenos, y aquí hay una línea muy clara, sino cómo la naturaleza del mal explica ciertas cosas y cómo uno de los males de la política es pretender eliminar o erradicar el mal, es decir, una política angélica que sea capaz de vender una bandera de pureza frente a un mal que en el fondo es parte de la condición humana. No sé que la pregunta es inabarcable, que la pregunta es un misterio además, pero si nos puedes decir algo de esto, de lo que estás viviendo tú, de cómo lo estás viendo. Bueno, yo creo que lo primero tengo que poneros esto, a ver si se oye. Esta es la primera.
Bueno, pues no sé si sabéis qué es esto, pero esto es una alarma aérea. Es una alarma aérea. En concreto estás en la plaza de Kiev. Cuando suena quiere decir que hay un misil ruso o un dron iraní que está en el espacio, o entrando en el espacio aéreo ucraniano o ya en el espacio aéreo ucraniano. Y si estás en Kiev, si recuerdo bien, tienes como entre 1 o 2 minutos para bajar al metro o al búnker o algún sitio más cercano. Si estás en el oeste de Ucrania tienes un poquito más de suerte, tienes 4 minutos, salvo que estén bombardeando desde Crimea al Mar Negro. Pero si estás en Kharkiv, que es una de mis ciudades favoritas en el este de Ucrania, tienes un escaso minuto porque Kharkiv está a 50 kilómetros de Rusia. Bien, solo en esta campaña que a lo mejor habéis visto contra las infraestructuras civiles energéticas, que es, por cierto, un crimen de guerra, yo llevo la cuenta de los misiles que está disparando Rusia, llevo la cuenta de producción, llevo la cuenta de los que se pueden parar con las defensas aéreas ucranianas y los que no se pueden parar todavía. Y he perdido la cuenta. Hace pocos días, creo que lo he comentado en una charla, más de 1000 misiles. No incluyo, y digo más de 1000 porque ya he perdido la cuenta, eran 1100 antes de la andanada de ayer. No incluyo los ataques regionales, es decir, los que están viviendo todos los días en poblaciones del frente o no muy lejos del frente, ni incluyo en general los misiles que ha disparado Rusia contra Ucrania en el último año, que andarán por los varios miles de misiles y crecientemente drones iraníes. Los drones lo que hacen es básicamente los envían en andanadas para agotar las defensas ucranianas, de modo que cuando llegan los misiles, las defensas ucranianas están agotadas o tienen menos misiles, etc. Por lo tanto, normalmente los drones iraníes preceden la ola más importante de misiles. Bien, ¿por qué? Cuando me preguntabas un poco qué es el mal es esto. O sea, el mal es estar en un pueblo ucraniano y tener que coger a tu hija y tener que ir corriendo o sea, estar en una plaza como la que he visto ahora, porque además estaba pensando exactamente en esto. Veía a los niños, veía a la gente y pensas, joder, esto es injusto, ¿no? Pero es una realidad y desgraciadamente es una realidad de la que espero que no tengáis que conocer nunca en primera, ni segunda, ni tercera persona. Pero una de las cosas que hablaba en esta conversación con este historiador ucraniano, Yaroslav Hrychak, era que en nuestra sociedad hemos olvidado el concepto del mal. Hemos relativizado el concepto del mal. El mal no existe, el mal son estos videojuegos de guerra o las películas de terror o bueno, los sucesos que vemos a pie de página en los diarios que te pueden llamar más o menos la atención. Pero de alguna manera, mentalmente, hemos desterrado el concepto del mal y lo hemos relativizado. Entonces siempre es esta idea, por lo tanto, si no hay un mal, entonces no hay una víctima y no hay un agresor, porque todo es relativo. En eso hay una elevada carga de cinismo por parte de algunas élites políticas y hay una elevada carga de falta de experiencia porque muchos no han vivido eso, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo cuando era crío y me enteraba en Euskadi, donde soy, leías de pronto, oye, pues que han matado a este juez. Pero claro, yo entonces no tenía, no sé, 12 años, tal. Entonces no tenía una comprensión, pero ya decía, ¿pero por qué la han matado? ¿Cómo se puede matar? Y el mal era en gran medida que gran parte de la gente seguía su vida normal mientras la familia del asesinado caía en el abismo, ¿no? Entonces, de alguna manera pienso que hemos olvidado lo que significa la materialidad, el concepto del mal, y que los ucranianos lo viven en primera persona todos los días, todos. Entonces, yo creo que de alguna manera Ucrania lo que hace es ponernos contra el espejo y a la gente que es, tengo que decirlo así, que es mediocre y que es mezquina, se ven reflejadas en esa mezquindad y no pueden mejorar. Y la gente que tiene catadura ética y moral se ve en ese espejo y quiere hacer algo. Entonces, no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión lo estuvimos hablando el otro día, yo creo que algo anterior, que es de ética democrática y si quieres, humanista, ¿no? O sea, no hay absolutamente nadie que se merezca esto. Y claro, porque periódicamente algunos de estos misiles
dan el objetivo y el objetivo a veces son viviendas, ¿no? Entonces, hace 2 meses, para que os hagáis una idea, un misil KH-22 es un misil de guerra marina, es un misil que se utiliza para hundir portaaviones. Bueno, pues uno de estos misiles destruyó una vivienda en Dnipro, una ciudad magnífica del centro-sur de Ucrania, con al menos 45 muertos, familias enteras, bebés, etc. Ningún tipo de objetivo militar. El mensaje en este sentido de Rusia es muy claro, que los ucranianos nunca van a poder estar seguros en sus casas. O sea, el mensaje es, nunca vais a poder vivir seguros, iros del país. Entonces, lo que quiero decir cuando Ucrania nos subleva es que tenemos la suerte de no estar allí, pero inevitablemente cuando estás allí ves por una parte lo mejor de la condición humana, que es gente, algunos como vosotros, etcétera, manejando drones para reconocer, ¿sabes?, de cuándo van a atacar los rusos, etcétera. Periodistas que lo han dejado todo y se han enlistado voluntariamente, ingenieros, médicos, etcétera, un montón de mujeres, profesores, etcétera. Entonces ves el bien, pero también ves el mal. Y en esta conversación, y termino, este filósofo, historiador ucraniano, Yaroslav, me decía, claro, nosotros en la Unión Soviética, recuerdo este historiador polaco que decía, cuando yo crecí, en los años 40 del siglo pasado, en plena Segunda Guerra Mundial, no podías creer en Dios, pero era imposible no creer en el diablo. Sí, no termines. Ahora te pregunto a ti, Miguel Ángel, pero por desarrollar un poco más esto que está en tu libro, antes de pasar ya a la parte más de análisis del conflicto, o sea, en tu libro hay una belleza constante que se impone frente a una realidad que es dura. Entonces, no es un optimismo ingenuo e infantil, hay una realidad dura que se relata, y además según va avanzando el libro, las nubes van cambiando de color y se van haciendo más oscuras, porque incluso estéticamente la cosa va cambiando. Pero tú ¿qué has podido ver en esta gente que crece con una amenaza, con el miedo, ¿no? Porque nosotros también vivimos en un contexto de miedo, lo que pasa es que es otro miedo, no escuchamos sirenas, pero somos una sociedad muy afectada por el miedo. Este miedo que ellos sufren, esta injusticia que ellos sufren, esta conciencia quizás no de Dios, pero sí del diablo, ¿tú ves que esto despierta en positivo una humanidad en la gente que tú estás viendo dentro de ese sufrimiento? O sea, que abre una grieta, una herida, que no es solucionar el mal, pero sí que es relacionarse con él de alguna manera. Sí, bueno, se dice a menudo que la guerra saca lo mejor y peor de la gente, y la verdad es que yo lo estoy descubriendo, es verdad. Entonces es fascinante que, por ejemplo, amigos míos ucranianos a veces son más optimistas que yo. O sea, están o acaban de volver del frente o tal, pero de alguna manera siempre tienen tiempo para ti. Y siempre tienen tiempo para alguien de enfrente, porque es como que, tiene menos horas de internet, tiene menos horas de un poco todo, pero de alguna manera siempre hacen tiempo para el de enfrente, ¿no? Y una de las cosas, básicamente estoy estudiando ucraniano a lo bestia para llegar al nivel bilingüe, pues me tengo que leer todos los discursos de Zelensky y tal. Pero lo que la gente no suele ver es que en los discursos siempre dice, protegeros los unos a los otros, cuidaros, acordaros que nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos los unos a los otros y tener fe en nosotros mismos. Por favor, en esta ciudad tal, decir, si tenéis gente, tenéis los teléfonos de los habitantes de Jersón, decirles que no entren en edificios abandonados porque los rusos los han minado. ¿Vale? Por favor, haced esto y por favor, no lo hagáis vosotros. Es un discurso profundamente ético. También hay una cara más triste. Hay una persona que me es muy querida que está ahora en un tratamiento de estrés postraumático en Kharkiv porque ha estado 8 meses en el frente y la carga mental es dura. O sea, hay tristezas y hay alegrías, pero las alegrías se sienten como nunca. Un ejemplo, lo que os decía de los cafés, ¿no? Entonces, uno de los orgullos del Lviv es que Lviv es Leópolis en castellano, es como Cracovia.
No sé si algunos conocéis aquí Cracovia, pero es una ciudad turística, etc. Entonces, en invierno creo que te conté cuando estuve por ahí, claro, todos los bares a rebosar, todos los cafés, tal. Y de alguna manera es lo que os quiero decir, que en mucha gente invoca la fe. O sea, en mucha gente está haciendo un redescubrimiento de la fe, un redescubrimiento de la relación con Dios. Y ayer, por ejemplo, que hubo este ataque y tenía que escribir a compañeros míos en Kiev, les decía, oye, lo primero espero que estéis bien y que los vuestros no hayan sufrido y tal, y dicen, esbogom es con Dios, dice, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no nos ha pasado nada, tal, por la gracia de Dios, gracias a Dios. O sea que es eso, ves un poco, realmente ves un poco a veces lo mejor y lo peor del ser humano. Y como digo, quizás cuesta creer en Dios por las cosas que están pasando, pero lo que no puedes no creer es que hay un elemento de maldad en algunas cosas y un elemento de maldad en las acciones humanas. Si es un elemento transversal, que lo hemos visto en otros casos, pues probablemente también, pero ahí es como que hay un redescubrimiento de cuáles son las condiciones básicas de la vida humana y de su instrucción. Gracias, Borja. Miguel Ángel ha escrito un artículo, si queréis alguno que no lo hayáis leído, porque ha circulado bastante, pero si alguno lo quiere, que no dude en pedírnoslo, porque merece mucho la pena leerlo, que trata muchos temas, ¿no? Pero a mí me ha marcado mucho uno en particular que quería que desarrollases un poco al hilo de lo que decía Borja del mal y de cómo reaccionamos frente a las cosas, que es, a veces parece, lo simplifico mucho por aras a la claridad, pero a veces parece que estamos dispuestos a sacrificar la libertad por algún tipo de valor o de algún tipo de verdad, ¿no? O sea, parece que podemos sacrificar la libertad para defender nuestra identidad. Y si te he entendido bien, Miguel Ángel, tú dices que es que nuestra identidad, además la identidad propiamente cristiana, es la libertad. O sea, no se puede separar la identidad de la libertad, no se pueden separar los valores de la libertad, no se pueden separar las banderas de la libertad, porque en el fondo nosotros lo que somos es libertad y nuestro creador, ¿no? Como tú explicabas en el libro, incluso sacrificó la vida por nuestra libertad. Esto que es un análisis teológico, moral y ontológico muy interesante, tiene una traducción muy concreta en la política y en cómo estamos viviendo la política desde luego en el siglo XXI por este eje de identidad y valores por un lado, libertad por otro y cómo se concilia una cosa con la otra. Bueno, buenas tardes a todos. Y muchas gracias, por supuesto. Lo primero que quiero hacer es una propuesta. Yo lo que quiero es bajarme ahí y que sigáis hablando, porque creo que eso es lo que realmente es interesante de hoy. O sea que, acéptamela. Bueno, imagínate lo que es estar escuchando estas cosas tan bien dichas y con tanto sentido. Y que llegue un tío del PP aquí a decir cosas, ¿no? Esto es una cosa un poco absurda, pero bueno. Vamos a intentarlo. Las experiencias que relata son, desgraciadamente, muy frecuentes en la historia, ¿no? Yo recuerdo como anécdota, hace 25 años aproximadamente, cuando coincidí con algunos políticos también, ¿no? Y curiosamente en partidos que no tienen que ver con el mío, pero con los que conservo amistad. Y sobre todo recuerdo un buen amigo vasco, que era un magnífico estudiante y vino a hacer un curso donde coincidimos. Entonces un día paseando por la Gran Vía, él me señaló una fachada y me dijo, ¿qué es eso que hay ahí? Y yo le dije, esos son golpes de metralla, son esquirlas de las bombas. ¿De qué bombas? Pues de las bombas de la Guerra Civil. No tenía ni idea de que Madrid hubiera sido bombardeado durante la Guerra Civil, ¿no? Y sin embargo una persona profundamente politizada, etc. La vivencia de que en España, en Madrid, muy cerca de aquí, bueno, aquí mismo hay búnkeres, ¿no? Fáciles de encontrar, nos han constituido como familias. Probablemente todos los que estamos aquí, o muchos, podemos contar de segundas o terceras oídas, pues cosas muy parecidas, ¿no? Nos lleva a veces a conservar en la memoria que no es nuestra, pero que debe serlo, esa experiencia generacional o transgeneracional de la guerra como algo que está siempre ahí al acecho, o bien olvidarnos de que eso es así
y sorprendernos cuando ocurre, ¿no? Desgraciadamente, tengo la impresión de que es más bien lo segundo, ¿no? Hemos ido olvidando la guerra como un factor constitutivo de nuestras sociedades en casi todo. Es decir, la Unión Europea es una derivada directa de la Segunda Guerra Mundial y nuestra actual Constitución es una derivada indirecta, después de tiempo, de una guerra civil, vinculada, por supuesto, además a una guerra mundial. Y eso se nos ha ido olvidando. Por lo tanto, como nuestras instituciones se constituyen para evitarnos en la medida de lo posible el retorno a este tipo de situaciones, acabamos teniendo esta sensación de espanto súbito ante cosas como las que cuentas, que son un gran espanto, ¿no? Sin duda. Pero el problema del mal, por ir a la pregunta original, es, a mi juicio, todavía más complicado. Porque hay un mal que nos espanta, pero que podemos comprender, porque lo hace alguien, que es el malo, y hay también en la experiencia humana un mal que diría que es todavía más desafiante desde el punto de vista de nuestra psicología, que es el mal que no tiene malo. Es un mal que acontece, que nos pasa, puede ser una enfermedad, puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, puede ser millones de cosas que sin duda hoy todos los que estamos aquí podríamos evocar en nuestras familias o en nuestra historia personal, que no obedecen a un dron, a un misil, a alguien que ha pulsado un botón para que eso ocurra sobre la vida de otros, y que probablemente en su idea de la vida cree que está haciendo el bien. Podemos luego hablar de cómo es posible, ¿no? Y si el mal, por tanto, es objetivable o no, o es subjetivo, ¿no? Dependiendo del bando en el que te encuentras o el bando en el que... Estoy convencido de que en Moscú, en algún otro sitio, está teniendo lugar foros parecidos a este, en el que se está diciendo exactamente lo contrario, se está intentando contar una historia inversa. Yo creo que la verdad está de tu lado, sin ninguna duda, en este caso, ¿no? Y por tanto creo que en este caso buscar una paz justa, sin duda, pero la paz justa en Ucrania se llama victoria, ¿no? Sin más, ¿no? Pero por volver a lo anterior, más desafiante todavía creo que es este otro mal con el que no podemos derrotar, porque no tenemos un enemigo al que derrotar, que es la causa del mal, ¿no? Y por lo tanto el mal es algo que otros hacen y es algo que nos pasa. Son las dos cosas, y es una dimensión de la vida humana con la que probablemente en este momento no estamos acostumbrados a trabajar. Culturalmente, desde luego, no. Hay un permanente empeño en hacernos creer que la vida natural, por decirlo así, es una vida sin dolor, es una vida sin problemas, es una vida sin el mal que nos hacen o sin el mal que nos pasa, y que todo lo que sea el mal que nos hacen o que nos pasa es algo que tenemos derecho a expulsar de nuestra vida. Bueno, yo creo que algunas de las leyes que últimamente estamos viendo promover, etcétera, descansan cómodamente, creo, desgraciadamente, pero cómodamente, en esta idea de que la vida tiene que ser vivida sin barreras, sin problemas, la libertad entendido como algo irrestricto, algo en lo que yo no elijo lo que hago ante el mal, sino que me libero del mal o de lo que yo en este momento considero que es malo para mí. Y creo que eso es una gran degradación de la cultura, que precisamente ha sido más bien lo contrario, ¿no? El enseñarnos a vivir también con esta dimensión dramática de la vida y a darle un sentido a la muerte, sin ninguna duda, que es el corolario de todo esto. Y probablemente en esa segunda dimensión del mal como algo que nos pasa, no que nos hacen, es donde los pueblos encuentran la fuerza para hacer frente al mal que les hacen. Es decir, yo creo que existe una cierta vinculación. Cuando un pueblo ha
ha metido en su cultura, en su tradición, en su forma ordinaria de vivir la vida, la idea de que el mal es una cosa que pasa, por lo tanto la vida conduce a la muerte, y la muerte además mediante distintas formas de sufrimiento. Cuando el mal te lo hacen tienes una cierta preparación. No es que el mal que me hacen me prive de algo perfecto, de un estado paradisíaco, sino que más bien es un añadido con señalamiento de culpable, pero no es una novedad biográfica completa. Me atrevo a hacerte esa pregunta. ¿Tú crees que... porque hay pueblos que se relacionan tradicionalmente más y mejor con la muerte y otros que no. Y generaciones, diría incluso, que se relacionen más y mejor con la muerte y otros que no. Yo creo que, por ejemplo, es una carencia de las nuevas generaciones, también en España, una cierta costumbre de pensar en la muerte de una manera, diría, constructiva, si es posible, pero creo que lo es. Y creo que forma parte además de una vida vivida con responsabilidad, el saber que eso ocurre, que no es una anomalía ni que es un castigo específico para ti, sino que forma parte de que somos mortales no al final y de mayores, sino en cualquier momento, ¿no? Y que eso nos afecta. La mortalidad como un azar cotidiano, ¿no? En cualquier instante de la vida. De los niños, por ejemplo, ¿no? Que es probablemente el mal que más nos cuesta comprender, ¿no? La muerte de los niños, ¿no? El mal que más nos cuesta comprender porque sí, vamos, porque parece que desafía todo aquello que nos puede anclar en la idea de la vida como algo justo o bueno o lo que sea, ¿no? Es la pura maldad, es el puro absurdo, no sabría decirlo. El mal absurdo es probablemente peor que el mal con culpable, ¿no? Pero ¿existe en el pueblo ucraniano, a tu juicio, alguna dimensión histórica, alguna costumbre de pensar la muerte que pueda justificar una reacción que desde fuera parece verdaderamente aguerrida y nunca han dudado de que iban a ganar? Todo el mundo pensaba que esto duraba 7 semanas, 3 semanas. No ha sido así. Creo que hay pueblos quizá más modernos, quizá más metidos hoy en una corriente de mundo moderno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que probablemente ante desafíos como este habrían tenido menos recursos de fondo, de su propia alma histórica para salir adelante, ¿no? Bueno, lo primero que te quiero decir es que tienes que estar aquí, entre otras cosas, porque eres un representante político y tenéis delante de vosotros una enorme responsabilidad histórica de tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo estaba intentando explicar estos días. Esta es una de las calamidades de nuestro tiempo. No sé si en inglés calamity tiene su propia lógica, pero yo la pondría entre las 2 o 3 peores cosas que están pasando en el mundo con el cambio climático, por su relevancia para el futuro de esta gente que está aquí, para la relevancia del orden de seguridad europeo y el orden mundial. Porque si esto es una ley del más fuerte en la que potencias nucleares no se les aplica el mínimo derecho internacional, tratamiento de los niños, etcétera, y se salen con la suya, entonces no hay paz. Es guerra eterna. Por eso es tan importante que esto termine con una paz justa, como bien has mencionado, y por eso a mí me reconforta que haya gente como tú que tenga esta aproximación ética, porque vais a tener una situación, o sea, es explicar a la población que esto no es algo lejano, que les está pasando a estos ucranianos, que porque no se rinden, sino porque realmente de cómo salgamos de esta habrá un futuro mejor o peor. Y ya estamos fracasando en el cambio climático. Entonces no podemos fracasar en esto, ¿no? Y cuando me preguntas sobre esta reflexión de la muerte y del pueblo ucraniano, bueno, hay 2 anécdotas que quizás os quiero contar. Y bueno, una de las cosas que me fascina de este tiempo allí y tal es en qué medida elementos del paganismo se han fusionado con elementos del cristianismo. Los ucranianos son muy creyentes, es una población ortodoxa, aunque
tiene su propia iglesia ortodoxa ucraniana, y también hay una población católica, uniatos, que es greco-católica especialmente. Pero bueno, es gente mayormente creyente, salvo en las zonas que más tiempo estuvieron bajo el yugo soviético, porque lo que querían los soviéticos es que no creas, porque si no crees, no tienes esperanza. Si no tienes esperanza, no luchas. Pero si crees, tienes esperanza, y si tienes esperanza, luchas y piensas. Todo eso quería eliminar el estalinismo, y en parte fracasaron. Bueno, la primera anécdota es que hay una tradición que cuando alguien muere, como hay un personaje del libro que no os voy a contar más, pero evidentemente muere, se piensa que el alma está como 40 días sobrevolando por el espacio. Y bueno, es algo que piensan realmente por lo menos la gente en mi entorno, y que luego hay más o menos gente muy creyente, pero menos creyente, pero que de alguna manera el alma está un tiempo hasta que encuentra la paz y puede ir al cielo, o si no ha hecho bien, al infierno, al purgatorio. Es una anécdota que cuento en el libro porque una amiga mía me dijo, es que he sentido la presencia de esta persona varios días, y que me estaba diciendo, no le des la moto a Taras, que no se ha portado bien, tal. Bien, lo dejo ahí, pero es fascinante cómo las tradiciones paganas se han cristianizado y adquieren una nueva vida. Algo que para nosotros en nuestra tradición católica ya hemos olvidado. Lo segundo es que, por una parte, la vida vale muy poco allí en algunos puntos, vale muy poco, especialmente la vida de los soldados rusos, como estáis viendo en Bakhmut, por ejemplo, pero a la vez la vida la valoran enormemente. O sea, Ucrania existe y da muestras diarias de existencia, y su principal victoria es decirle a Putin y a su círculo, vivimos, aquí estamos. Y es esta, tú lo decías, que el otro título del libro sería La vida se abre camino, ¿no? Y eso es algo que está ahí, y que cuando ellos hablan con occidentales, etcétera, no tienen. Yo creo que a veces tendría furia de pensar, ¿por qué no os ayudáis más? ¿Por qué no tal? Pero ellos, al contrario. Hace poco tuve una amiga que le pedí que hablara con unos alumnos míos, y su mensaje fundamental es disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida, porque todo lo que tenéis ahora puede desaparecer. Disfrutar. No había ningún tipo de acidez. Entonces ese sería quizás el primer mensaje. El segundo es que cuando has perdido 6,5 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, de los cuales 3 millones luchando contra los alemanes, 3,5 millones de civiles muertos de esos 6,5 millones, de los cuales 1 millón de judíos, y antes has perdido 3 millones de campesinos por las hambrunas provocadas por Stalin, que algunas fuerzas políticas de nuestro país dicen que nunca ocurrió, como hay gente que dice que el holocausto judío nunca ocurrió. Entonces la sensación es un basta ya. Se acabó. O sea, nos negamos. Nos negamos a seguir muriendo como corderos por designios de un señor en Moscú que tiene ansias de ser el nuevo zar. Es como, ya está, basta, no queremos que mueran más ucranianos. Y realmente gran parte de la razón por la que luchan es por una ansia de vida, porque no podemos, es decir, el mensaje es, no queremos morir más bajo vuestras bombas. Y para ello, y es una contradicción, y entiendo que parece que es un dilema moral, que es, no, es que tenemos que luchar porque si no, no vivimos. Y de hecho tenemos que matar porque si no, no vivimos. Porque si no, nos matan. Y eso es algo que no sé, por ejemplo, en la ética cristiana, no sé qué solución tiene, pero bueno, es como que ahora lo que viven es la eclosión de este basta ya, se acabó. No vamos a morir más por vosotros. Cuando hablabas del mal, el mal es objetivable y a la vez, claro, todo esto
es difícil decirlo, ¿no? Porque yo tampoco soy una persona que me gusta, que me obsesiono con lo que les ha pasado a algunas víctimas, aunque tengo que verlo, porque a mí ya me conoces, a mí me gusta la vida, pero tengo que ver en detalle lo que están haciendo. Entonces, claro, ves pruebas de un mal banal que nos invoca a leer otra vez Hannah Arendt, y a la vez ves pruebas de un mal concienzudo y sistemático, la deportación de los niños ucranianos, de la cual ahora una investigación de RTV con otros medios europeos se ha hecho boca. Yo llevo un año hablando de este tema. Es decir, niños ucranianos huérfanos y no huérfanos, y además tenéis vídeos de soldados rusos entrando en el orfanato de Jersón, para llevarse los niños o a Crimea o a Rusia al extremo oriente, los dan en familias o les quitan el pasaporte para rusificarlos, para que esos niños se olviden que tienen padres, porque muchos no son ni huérfanos, y de dónde vienen, para que crezcan olvidados. Bueno, eso primero es uno de los indicios de genocidio conforme a la Convención del 1948, pero luego es un mal tan vil y es algo tan horrible que además las propias autoridades rusas no lo niegan, y además es algo en lo que anticipo que en algún momento lo vincularán directamente a Putin, porque hay reuniones de él dando instrucciones de qué hacer con los niños ucranianos. Que no tengo respuesta. No sé qué puede decir la ética cristiana de esto, ¿no? Pero es un mal que junto al banal que he hablado, porque esta guerra no tiene ninguna justificación, salvo ahora la defensa de Ucrania, no hay justificación. Y a la vez es un mal histórico. O sea, durante años estudiaremos los crímenes de guerra rusos. Durante años. O sea, yo sé que mi hija crecerá leyendo en el colegio la historia tal. Y bueno, aquí tengo que hacer una mención al libro de Armando, de Época de Idiotas, porque, claro, verdad o veracidad. Aquí tú dices, por ejemplo, el amor a la verdad hace que nazca en nosotros la virtud y la veracidad. Claro, el mal es objetivable, a menudo, víctimas, fosas comunes, etc. Pero a veces a la gente no le basta eso, tienes que cultivar la virtud y la veracidad. Y yo sí que creo que, por ejemplo, líderes políticos y como tú y líderes sociales tienen que hacer gala de la veracidad. Tenemos la verdad, y la veracidad es la verdad activa, ¿no? Entonces esto tú lo mencionas en tu libro, es una de las cosas que pase por delante. A mí me gustaría hacer otro tipo de cosas en esta etapa de mi vida, pero no puedo. Lo que está pasando en Ucrania es algo que te impele a tomar una posición, y con todas las consecuencias. Entonces yo creo que si me preguntas qué me guía, no lo sé, es una especie de afán de justicia, pero lo que me guía a mí no es nada más especial que lo que le guía a millones de ucranianos que están resistiendo. Gracias, Borja, y gracias, Miguel Ángel. Con esto cerramos el primer bloque de preguntas, que es el más cultural, espiritual. Habéis dicho dos cosas que ayudan a comprender cómo quizás en el siglo XXI podemos volver sobre ciertas verdades, que es, primero, que nos habíamos olvidado del mal en esos dos aspectos: el mal que hacemos, el mal que hacen, y luego el mal ontológico, el mal que es. El mal es, el mal existe, y tendemos a psicologizarlo o a racionalizarlo, cuando en realidad es una categoría ontológica. El mal es, y el mal está ahí, y nos habíamos olvidado de él, y eso nos había vuelto angélicos, puros y por tanto injustos. Y esto aplica a la categoría de justicia. Aplicamos una justicia que es verdadera pero no es veraz, es decir, no tiene la caridad, porque para que la justicia se humanice, el criterio no es ver cuál es la causa más pura, sino ver dónde está la víctima. Cuando uno se acerca a la justicia desde las causas puras, desde las causas claras, mi experiencia no es mucha, pero mi experiencia es que te equivocas siempre. Sin embargo, si te acercas a la justicia desde la víctima, ¿dónde está la víctima? Y a partir de ahí ya empiezas a razonar, difícilmente te equivoques. Por lo menos no te vas a equivocar con la víctima, que es el error más imperdonable. Bueno, con esto cerramos el primer bloque y pasamos al segundo, que ya es un poco más institucional. Los dos tenéis cargos de responsabilidad. Los dos tenéis unos cargos muy importantes, uno a nivel nacional, otro a nivel europeo.
y queríamos preguntaros por cómo la guerra ha afectado tú desde tu visión de la Unión Europea. ¿Qué cambios estás viendo a nivel institucional, a nivel de europeísmo, a nivel de políticas europeas? ¿Cómo ves que Ucrania ha podido subrayar ciertas cosas y ocultar otras, reorientarnos, aproximarnos a unos fines o alejarnos de otros? Saber cómo la guerra ha afectado institucionalmente y políticamente a la Unión Europea desde tu posición. Y Miguel Ángel, a ti lo mismo, desde la política nacional, cómo la guerra ha puesto en cuestión ciertos bloques, ha definido otros, cómo ha encontrado afinidades entre grupos que en principio no las tenían y sin embargo disidencias entre otros, si ha habido claridad dentro del debate de tu partido sobre cuáles son unas prioridades u otras, si esto que decías del mal y de la conciencia de la seriedad de la vida ha hecho que dentro de tu partido ciertas reflexiones cambien o se reorienten, o si no habéis visto absolutamente nada y la guerra no está cambiando nada y es una cuestión de fachada, pues también, o no tiene por qué cambiarlo todo o nada. No sé quién quiere empezar. Pues sí, bueno, la guerra ha sido siempre un factor de confusión en la política española, tanto en la derecha como en la izquierda. El primer socialismo que gobernó cuando Felipe González gana las elecciones del 28 de octubre del año 82, una gran mayoría, lo hace con una recurrente idea de pacifismo, digamos, ingenuo, ¿no? Un pacifismo ingenuo en un contexto muy, muy complicado de Guerra Fría, que rompe su partido, pero rompe también a la derecha, porque seguro que muchos recuerdan que el Partido Popular, después de haber estado solicitando, particular Alianza Popular entonces, después de haber estado solicitando un atlantismo muy comprometido, que en el caso de España se inicia la Unión de Centro Democrático, Calvo Sotelo concretamente, muy poquito antes del golpe de Estado del 23 de febrero, pues el Partido Popular, como se celebra un referéndum, lo convoca González y pide el sí, pide la abstención, ¿no? Contra una cosa que había estado defendiendo mucho tiempo. Había generado una gran confusión en la propia derecha y por eso digo que ha sido siempre factor de confusión. Pero no solo eso, sino que en el año 80 el primer ministro de Asuntos Exteriores del Partido Socialista, que muchos recordarán por los chistes, pero era una persona culta y con una idea muy clara de una política exterior para España y para Europa, era Fernando Morán, que era un nítido opositor al atlantismo que fue adoptando progresivamente Felipe González, hasta el punto de que inmediatamente después de la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, a las comunidades europeas, en el año 85, entramos en el 86, yo creo que se firmó en junio o julio del 85, González destituye a su ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, a causa de la crisis de los euromisiles. Es un momento muy importante porque es un momento en el que Europa, algunos países de Europa, algún socialismo de Europa, el socialismo alemán de Europa y el socialismo español de González, que inmediatamente se reubica, llega con un programa muy antimilitarista, con un programa muy neutralista, con una idea de Europa como tercer poder frente a la Unión Soviética y Estados Unidos, pero eso vira muy rápidamente. Vira también porque en Francia cambian las cosas. Y tanto desde el punto de vista económico, famoso giro francés del año 83, como desde el punto de vista de la relación atlántica, militar, etcétera, el socialismo español se alinea de una manera un poco tortuosa y un poco complicada, pero se alinea en una senda europea y además, y muy poco después también, pues toma parte activa, con muy poca gente, pero toma parte activa en la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Que es en realidad la misma Guerra del Golfo que sigue después, porque aquella guerra se suspende, pero no se termina y luego se reanuda. Por tanto, es una cuestión incómoda, pero tenía también algunos asuntos interesantes de orden nacional.
el gobierno de Felipe González creyó también que era muy bueno para las Fuerzas Armadas Españolas incorporarse a una corriente internacional de participar, en fin, abrir las Fuerzas Armadas Españolas a una internacionalización, que tuviera una vida mucho más bueno, fuera de lo que son un poco la tradición asociada, que también los españoles asociaban a la posguerra y es algo parecido a lo que ocurrió con las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Modificar una cultura del ejército y las fuerzas de seguridad como represivas de los derechos y verse a sí mismas y aprender a verse a sí mismas no como represivas de los derechos de una parte de los españoles, sino defensoras de los derechos de todos los españoles, ¿no? Por lo tanto, esto sigue presente en el Parlamento actual. Hay una cierta izquierda que sigue siendo heredera de eso, muy confundida, muy, yo diría que muy incongruente en algunos aspectos, confusa, que no es clara y que, a mi juicio, fundamentalmente actúa por razones tácticas. No es verdad que esa izquierda a la que creo que tú te has referido, esté en contra de las guerras, está en contra de esta guerra en concreto y de esta violencia en concreto, pero nunca ha tenido problema en justificar otras igualmente brutales y de hecho pues lo ha hecho de manera habitual, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una posición táctica. Ahora además es una posición táctica de cierto desmarque. Hay un juego un poco Pimpinela en el gobierno, ¿no? de jugar a romper sin terminar de romper, porque llegan las elecciones y una coalición siempre hace eso cuando llegan las elecciones, que es dar una sensación de que en el fondo no somos lo mismo, ¿no? Y puede ser esto, puede ser la ley de no sé qué, la ley de estos días hemos visto cosas en orden al 8M, etcétera, teatralizando un poco una ruptura que no se termina de producir, que quizás se produzca después de las elecciones de mayo de manera concreta, pero que en este momento lo que hace es buscar un reposicionamiento, cada uno de ellos en un lugar del tablero electoral que tiene que ser suficientemente diferenciado como para pedir el voto a personas distintas, ¿no? Y hacerlo con cierto éxito. En la derecha, yo creo que el Partido Popular, a quien yo no represento aquí, aunque por transparencia digo que lo soy, me parece absurdo no decirlo, pero no hablo en nombre del Partido Popular en nada de lo que estoy diciendo aquí. Yo creo que ahí hay cierta claridad. Eso está claro, no hay dudas y creo que cualquier apoyo, de hecho se ha prestado apoyo. Ayer incluso se prestó un apoyo paradójico, ¿no? Porque se descubrió que ayer se aprobó no quiero equivocarme en el término porque no recuerdo con exactitud, pero se aprobó el apoyo jurídico que permite el gasto en la cooperación que España está prestando a Ucrania, incluido el envío de armas. Porque se ha descubierto que eso no había ocurrido así. Es decir, que si no se hubiera apoyado algo contra lo que votaron los socios del partido mayoritario del gobierno, es decir, si el Partido Popular ayer no hubiera votado a favor de eso, el gobierno habría estado en una posición jurídica muy complicada en relación a todo el gasto que España ha comprometido ya en favor con eso. Eso es un gran lío, ¿no? Es un follón. Desde el punto de vista de fondo, yo creo que hay un aprendizaje. O sea, la comunidad española, la comunidad política española, ha sido, como le ha pasado a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania ha tenido siempre un gran recelo hacia sí misma y hacia su ejército y hacia su participación en misiones exteriores porque se teme, ¿no? Se recuerda en la Segunda Guerra Mundial, recuerda su expansionismo militar y ha tenido siempre mucho miedo de tener un gran ejército y de hacer cosas fuera. Primero porque no vayan a pensar que estamos otra vez volviendo a... Y en segundo lugar porque su propia opinión pública ha sido muy recelosa de eso. Esa crisis de los euromisiles tenía que ver precisamente con eso, con el despliegue de misiles en territorio alemán para hacer frente al escudo soviético, ¿no? Entonces, no solamente España es también un país que ha construido su relato de la transición como un relato de reconciliación frente a la tragedia compartida de la guerra, por la que los directamente concernidos en la guerra se piden perdón unos a otros. La ley de memoria histórica, en realidad, pareciendo que es una ley de pacificación, no es exactamente eso, es una ley de vindicación de uno de los bandos, ¿no? No es lo mismo un país
en el que se rinde teórico homenaje a dos bandos, o sea, que a un país que no rinde homenaje a ninguno de los dos porque sabe que eso no se merece, por decirlo así, ¿no? Lo cual solo es posible porque cada uno de los bandos, herederos de los bandos, etcétera, reconoce eso. Yo quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre un acto muy importante entonces, hoy ya inadvertido, pero en el año 85, si no recuerdo mal. El rey Juan Carlos convocó en la Plaza de la Lealtad, al lado del Hotel Ritz y en la Bolsa. Bueno, recordáis que ahí hay una llama votiva, ¿no?, que pone honor a todos los que dieron su vida por España. A todos los que dieron su vida por España, no a unos ni otros. Por lo tanto, lo que la ley de memoria histórica dice que había que hacer porque estaba pendiente, no estaba pendiente, ya se hizo ahí y en otras muchas cosas, por ejemplo, en reparaciones de guerra, dinero, etcétera. Muchas de esas cosas están hechas. En todo caso, políticamente eso se zanjó entonces. Fue un acto muy bonito, digo, porque el rey Juan Carlos convocó y acudieron excombatientes de los dos bandos de la guerra civil que hicieron un alarde claro de reconciliación, lo cual solo es posible reconociendo al menos una parte de tu culpa o reconociendo que tú fuiste causante de mal, que no tenías toda razón, o incluso si creías que la tenías, has sido capaz de entender que en la defensa de tu razón causaste un daño irreparable e injusto. Bueno, esa es un poco nuestra cultura política de base y es muy bueno que exista. Por lo tanto, tenemos que preservarla incluso cuando tomamos parte activa, aunque sea de una manera indirecta, pero en un conflicto como este. Yo creo que no hay contradicción, porque en el fondo lo que aquella reconciliación inspiraba era la convivencia alrededor de los valores que no vamos a mencionar aquí otra vez, pero que forman parte de nuestra Constitución, el pluralismo político, etc., ¿no? Y eso creo que los españoles, en líneas generales, creen que está también en riesgo en esta guerra en Ucrania. Lo que pasa es que antes comentábamos, a mí me parece que hasta ahora hemos percibido el interés de que Ucrania gane y estamos actuando porque, es verdad, es nuestra primera línea de defensa. Si esa línea de defensa cae, las cosas se pondrán mucho peor en muchos otros sitios, ¿no? Y por lo tanto hay un interés muy claro. La Unión Europea ha reaccionado por interés. Y los políticos españoles, cuando defienden esto en el Congreso, habitualmente, aunque empiecen, me refiero a cualquier partido, hablando de los derechos, etcétera, etcétera, terminamos hablando del interés. Yo creo que ese segundo paso está todavía pendiente de dar. La Unión Europea está actuando por interés y eso es un primer paso, pero tendría que terminar actuando por convicción. Es verdad que esta guerra ha desafiado muchas estructuras dentro, tú lo sabes mucho mejor porque estás ahí y conoces muy bien cómo está funcionando la Unión Europea, cómo reacciona, el papel de Borrell, etc., ¿no? La pregunta es, si no hubiera habido guerra, ¿la Unión Europea habría interiorizado muchas de las cosas a las que apela ahora como valores o no? Es decir, la Unión Europea no se funda por interés solo, ni prioritariamente, se funda ante la experiencia de la guerra y se pone en el centro los valores, por cierto, valores que ponen ahí y que articulan jurídicamente fundamentalmente políticos democristianos, ¿no? Entre otras cosas. Y en España pasa algo parecido. La transición, la Constitución no se hace solo por interés, se hace con un gran gesto de generosidad, pero apelando sobre todo a valores. Yo creo que ahora, tanto en el caso de la defensa de la Constitución y del espíritu de la Constitución, que fundamentalmente es no poner sobre la mesa aquello que sabes que para el otro es intolerable. Hoy estamos haciendo exactamente lo contrario, que es sistemáticamente poner sobre la mesa aquello que sabemos que para el otro es intolerable y por lo tanto buscar enfrentamiento, polarización, etc. Eso se ha perdido. Yo creo que Europa lo ha ido perdiendo. Creo que durante los años 70, 80, Europa se olvidó de la guerra como parte de su historia. Algún historiador, Charles Tilly, por ejemplo, ha llegado a teorizar la guerra como el gran motor de construcción del Estado moderno. Y algo de eso es cierto.
Y creo que también los españoles, en nuestro ámbito puramente nacional, hemos ido olvidando que los enfrentamientos son posibles y devastadores, y jugamos con eso, ¿no? En el título de aquel libro de Manuel Álvarez Tardío, palabras como puños, ¿no? Yo en el Congreso veo palabras como puños, escucho palabras como puños, y eso tiene una historia en nuestro país y tiene una historia en Europa que fue la misma, un poco antes, un poco después, pero es la misma historia de degradación de la convivencia y de búsqueda del éxito de lo mío por encima de lo tuyo y no con lo tuyo. ¿Eso a qué lleva? Lleva, a mi juicio, a una frase que yo escuché a un profesor de Salamanca, no es suya, pero desde luego ni siquiera mía, porque yo se la escuché a él que decía que no era suya. Pero es una frase yo creo que importante. Cuando unos judíos sobre el futuro que les esperaba en Alemania decían: jamás nos perdonarán lo que nos han hecho. No lo que les hemos hecho, sino lo que nos han hecho. Yo creo que en la guerra, y especialmente en lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, tenemos que tener presente esta frase, porque creo que en muchos conflictos hay un punto a partir del cual las barbaridades que hemos hecho sobre esos comprometen tanto nuestra conciencia, desafían tanto nuestra ética. O sea, tenemos que ser tan malos para hacer esto que hemos hecho, llevarnos niños a no sé dónde y tal, que nunca les podemos perdonar lo que les hemos hecho. Es decir, yo necesito transferirte a ti la culpa, porque si la asumo yo, no sé vivir con eso. Entonces hay un punto a partir del cual en todo conflicto ocurrió en el País Vasco, ¿no? Es decir, no solo te mato, sino que te pido que me pagues la bala. ¿Por qué? Porque si no, tengo que aceptar que te he matado, y que te he matado, como tú preguntabas, ¿por qué, no? Bueno, tengo que transferirte la culpa. Todos lo hacemos un poco en nuestra vida. Los psiquiatras creo que eso lo llaman proyección, ¿no? Me tiro esto y estoy diciendo: joder, Armando, si no hubieras puesto ahí tu libro, yo no habría tirado esto, ¿no? Todo lo hacemos un poco así. Cada vez que hacemos algo malo o nos pasa algo que no hemos querido hacer, buscamos a alguien que pueda justificarnos. Cuando ocurre algo como eso, que al final se fusila masivamente, se viola masivamente, etc., jamás nos perdonarán lo que nos han hecho, porque si reconozco mi culpa, entonces no sé vivir con eso. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que esperar en un conflicto como este es una depravación cada vez mayor y la victoria de alguien, no mucho más. En el contexto español hay un juego táctico, un Partido Socialista que va a seguir siendo, yo creo que institucional, que da por hecho que el Partido Popular lo va a ser. Por cierto, después de que el Partido Popular anunciara su voto positivo favorable a esto que os acabo de decir, y que era clave para el gobierno para no quedar en una posición muy desairada, incluso jurídicamente, el portavoz socialista se dedicó a insultar al portavoz popular a la vez que le demandaba el voto. Es una cosa bastante... porque lo da por hecho. Yo creo que eso va a ser así. El Partido Popular nunca va a dejar de hacer eso. Pedirá que se explique un poco más y los Leopard van no sé qué y tal, pero eso va a seguir siendo así. Y creo que el único conflicto que puede haber es hasta qué punto es bueno que se cuente o no en el Congreso antes. El Partido Popular lo ha pedido, yo voy a apoyar, pero cuéntemelo, ¿no? Dígame qué vamos a hacer. El Partido Socialista dice que no se puede hacer eso porque entonces se da pistas a Putin. Bueno, pues no lo sé. Pero no creo que ese sea un problema fundamental. Eso es lo que, en mi contexto así un poco politiquero de cerca veo. Y entre los socios del partido, socios quiero decir, aliados ocasionales del Partido Socialista, bueno, pues un poco de todo. Yo creo que los nacionalistas, digamos, de derechas, apoyarán. Nacionalistas de izquierdas, pues no lo harán, ¿no? Quiero recordar, por cierto, que hay episodios como el Brexit o el referéndum en Cataluña que son inexplicables sin la infiltración rusa. O sea, eso ya estaba ahí y se estaba creando un caldo de cultivo para que, una vez lanzado el ataque y lanzada la invasión, los países europeos fueran más frágiles, ¿no? Y la Unión Europea fuera más frágil.
Estaba pensando cómo meterme ahora sin meterme en charcos, porque cuando estoy a gusto tiendo a meterme en charcos y no debería... no debería, estoy ahí... bueno, ¿ves por qué tenías que estar aquí? Por cierto, nosotros a lo mejor enviamos 10 tanques Leopard que están oxidándose en Zaragoza, pero no pressure, los polacos han enviado 20 y pico y han enviado 250 tanques T-72 el año pasado. No pressure, pero que todavía... pero bueno, yo te lo tengo que apuntar ahí. No, mira, todo esto... hay una cosa que se llama culpar a la víctima y a mí esto me hace mucha gracia porque esto cuando yo era crío era como decir, no, yo estoy contra la violencia, la ETA, pero no tensionemos. Y lo escuchaba en mis clases, pero es que hay gente que quiere crear tensión. Y dicen, claro, pero es porque tenías profesores que iban con guardaespaldas a la universidad. Entonces, a esta gente le sublevaba el guardaespaldas. No que un profesor o profesora tenía que llevar guardaespaldas y efectivamente mataron a algún profesor, el juez Lidón, que le mataron en el año 2002, si recuerdo bien. Pero a mí este discurso me hace mucha gracia porque es, yo estoy en contra de la violencia de ETA, pero no tensionemos. Entonces, quiere decir que tú estás en contra de que la gente tenga guardaespaldas, que haya detectores de metales en los aeropuertos. Yo estoy en contra del yihadismo, pero me sienta un poco mal que haya gente armada en las estaciones. Bueno, piensa en los ataques de 2015 en París, los ataques de Bruselas, etc. Entonces, con la invasión rusa de Ucrania pasa algo parecido, que es, yo estoy en contra de la invasión rusa, pero, y dice, pero no queremos escalar, lo que dijo el socio del PSOE, diciendo que el PSOE era el partido de la guerra, etc. No queremos escalar, al final la diferencia entre decir yo estoy en contra de la invasión, pero estoy en contra de enviar armas a Ucrania para que Ucrania se defienda, tenga alguna posibilidad y sobreviva, la diferencia de decir estoy a favor de la invasión para que Ucrania no se defienda y entregue su territorio, yo suelo decir que es una diferencia de matiz, pero no de fondo. Y ahí lo dejo, creo que es un charco bastante importante, entonces voy a salir y voy a hablar de esto. Pero bueno, el tema de culpar a la víctima es algo fascinante. Aquí probablemente los chicos no lo sabrán, pero Ucrania empieza su independencia en 1991 con el tercer arsenal nuclear más importante del mundo, que entregan a Rusia por presión de Washington, George Bush padre, porque entonces Estados Unidos, fíjate las teorías de conspiración que poco aciertan, lo que no quería es que hubiera arsenales nucleares en una Unión Soviética que había desaparecido. Entonces, los ucranianos un poco tuvieron muchas dudas de la operación porque no se fiaban demasiado de Rusia, pero lo hicieron. Entregaron sus armas nucleares y también, por cierto, lo hizo Kazajstán, firmando un acuerdo que se llama el Acuerdo de Budapest. Entre estas armas que entregaron misiles estratégicos también. Algunos de estos misiles estratégicos han terminado en ciudades ucranianas, para que veáis la absoluta maldad de casi 30 años después, te disparan con las mismas armas que tú entregaste para desarmarte pacíficamente y evitar tensiones. Pero esa es una realidad. Entonces, claro, el mensaje que lanzas respecto a la proliferación nuclear es, evidentemente, los estados que quieran tener armas nucleares ven este caso y dicen, por supuesto, yo no voy a renunciar. Es un incentivo para la proliferación nuclear porque entonces, claramente, si tú entregas tus armas nucleares, te invaden. Y eso es por eso por lo que Israel, entre otras cosas, desarrolla su arma nuclear, etcétera, pero no solo. Me centro. Me preguntas sobre Europa. Bueno, es que lo que digo viene a colación, porque Europa era un proyecto de paz, pero era un proyecto de paz que empieza por las ruinas de ciudades alemanas y ciudades francesas y ciudades, por supuesto, de toda Europa del Este. Entonces, claro, en Alemania dicen esto también de nunca más vamos a hacer lo que hicimos en su momento, destrozando Europa, etc. Entonces, claro, es la tesitura de que un proyecto de paz, para poder seguir disfrutando de paz, tiene que contribuir a un esfuerzo militar, porque si no contribuye a ese esfuerzo militar, el siguiente país es Moldavia, por supuesto Bielorrusia, y si me apuras, Polonia, para ellos es una cosa existencial. Es decir, si cae Ucrania, es un incentivo para que se internacionalice la guerra,
por eso están los iraníes, entre otras cosas, alarmando a Rusia, por eso China está en una posición ambigua. Pero claro, es la tesitura de un proyecto que es de paz, que se fundó con la idea de paz, pero que ahora nos solivianta. Y en este sentido, el alto representante, que es un hombre que por supuesto no tiene nada militarista en su estrategia, ha tenido que hablar muy duramente para decir, bueno, pero es que la paz no es un estado natural, el estado natural del hombre es hobbesiano. La paz es algo que tenemos porque tenemos ejércitos que nos protegen, tenemos una policía y tenemos comunidades en las que no suenan estas alarmas aéreas, y eso requiere un esfuerzo. Entonces, la ironía de todo esto, y yo entiendo que es casi una contradicción en términos, es que para que haya paz tienes que apoyar a la víctima. Porque si no apoyas a la víctima, triunfa este mal que estoy diciendo y se extenderá. Esto los moldavos no tienen, donde por cierto voy cada cierto tiempo, no tienen pero ninguna duda de que ellos, si no llega a ser porque el ejército ucraniano resistió en Odessa, Jersón está a 200-300 kilómetros de Moldavia, ellos iban después. Entonces, claro, para la Unión Europea, claro, ¿cuál es el instrumento que estamos utilizando? Pues es una contradicción en términos, pero es el instrumento para la paz, que es un instrumento que estaba previsto para Mali, Sudán, y claro, Pepe Borrell dijo, no me puedo creer que estemos ayudando a países de África subsahariana, pero no estemos ayudando a un país europeo que es socio de la Unión Europea, socio de la OTAN, etc. Y esta es un poco una tesitura, que yo entiendo que para gente que yo los llamo pacifistas de salón, pero como he dicho, no meterme en charcos, diré pacifistas teóricos, la práctica les escandaliza. Porque para que tú tengas paz, en la estación de Chamartín tienes que tener gente que periódicamente busca que no haya bombas. Pues en el caso europeo es algo parecido. Entonces, si ha habido un cambio, yo no sé, Armando, yo creo que en parte de las élites democráticas europeas creo que sí, porque muchos han viajado a Ucrania y lo han visto imágenes que han visto en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en otros no, es normal, porque somos un espacio plural democrático, entonces hay gente que no siente esta urgencia. Pero creo que sí una constatación de que es lo que os digo, porque cuando nosotros seamos definitivamente viejos, nuestros hijos nos preguntarán, ¿y tú, Aita? Bueno, Aita en mi caso, ¿y tú, papá? ¿Qué hiciste en la guerra de Ucrania? Entonces habrá algunos que dicen, pues yo me dediqué a abogar por la paz, a través de Twitter. Luego borraron algunos de estos tweets, esa es otra historia. Y habrá gente que diga, pues bueno, pues yo me fui a trabajar con Oxfam, a ayudar a los refugiados ucranianos, o yo hice tal, y luego gente como tú, Miguel Ángel, pues yo voté lo que había que votar. Y es un dilema, o sea, es un dilema no resuelto. Ahora hay un debate sobre básicamente qué hacer porque no tenemos armas. Esta es la otra historia. Hemos disfrutado tanto del dividendo de la paz que no tenemos armas, pero ni para nosotros. Ni siquiera Estados Unidos, por todo el mito del... el debate que tiene Estados Unidos es que se han quedado sin munición 155, que es la de determinado tipo de artillería. Y no la tienen porque no esperaban una guerra tan bárbara en el espacio inmediato, esperábamos algo intermedio, acciones híbridas, etc. Por lo tanto, yo creo que sí hay una mayor concienciación, pero hay una creciente urgencia, pero yo creo que todavía cuesta visibilizar, y eso lo comentabas antes, Miguel Ángel, que es la tremenda dimensión de esta guerra. Yo he dicho, esto es una guerra de cambio de época. De, como os digo, nuestros hijos nos preguntarán qué hicisteis entonces, ¿no? Y luego, cuando una pequeña incisión, cuando hablabas de este debate en la izquierda, yo soy muy de Camus, de Albert Camus, porque bueno, toda esta gente que venía un poco, si quieres, del entorno de la resistencia o pro-resistencia francesa, etcétera, que era gente muy de izquierda, etcétera, pero claro, luego termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan a llegar refugiados de Europa del Este que les cuentan las absolutas barbaridades que están haciendo los soviéticos en los campos del Gulag, y los juicios a figuras políticas democráticas en la República Checa, etcétera,
que son juicios controlados, eran juicios farsa controlados por el estalinismo, que condenaron a socialdemócratas, etc. Entonces, yo siempre digo que la culpa la tuvieron los intelectuales franceses, Sartre, etcétera, que aquí idealizamos mucho a Jean-Paul Sartre, pero Jean-Paul Sartre terminó sus años convirtiéndose en un apologista del terrorismo político, adorador de Mao, etc. Entonces, claro, cuando llegaba gente huyendo de los campos de concentración y se encontraban intelectuales franceses, los intelectuales franceses decían, déjame que te explique yo la Unión Soviética. Entonces, claro, la gente que venía de ahí dice, pero ¿qué me estás hablando? Sí, déjame que te cuente. Entonces, tienes pensadores, historiadores polacos, checos, rumanos, búlgaros, que mostraban su sorpresa de que la intelectualidad francesa, de la cual, desgraciadamente, hemos bebido durante mucho tiempo, les hacían, como se dice en West-splaining, que se dice ahora, ¿no? Déjame que te cuente yo. Y eso es un problema, pero bueno, hay esperanza, porque en algún momento el mismo Camus, estamos por 1950 y pico, que dice, había sido ambiguo, pero llega un momento que dice, se acabó. No se puede ser objetivo con campos de concentración, sean socialistas o no. Y dijo, a partir de ahora he decidido que no voy a ser más educado y me voy a tener a la verdad. Bueno, gracias. Sois dos personas de análisis más que de eslóganes, y el análisis pide tiempo, pide ese desarrollo. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido abrir o indicar algunos puntos dentro de nuestra propia historia, de la europea, dentro de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad. Y bueno, en tanto que apunte, gracias. Pero sí que queríamos aprovechar, tenemos 10 minutos, ¿vale? Tenemos que acabar ahí media, en punto, 15 y media, a lo mejor un poquitín más, pero no mucho más. Y sí que queríamos daros la palabra si queréis. ¿Hablo desde aquí? Perdona, es que no os veíamos muy bien. Sí. ¿Hablo desde aquí? ¿Se te oye bien? ¿Se está bien? Sí, se te oye bien. A ver, primero agradezco verdaderamente la valentía y la inteligencia con la que habéis hecho vuestras exposiciones. Quería hacer dos preguntas muy breves, si se puede responder a las dos, si no las responderé. La primera es que llevo mucho tiempo sin escuchar si verdaderamente en todo este contexto existe algún espacio para la diplomacia. Es decir, para una posible salida dolorosa, porque probablemente haya que implique una cierta cesión. Si esto es una cuestión que se contempla, es una opción. La segunda, que en cierto modo está relacionada, es que si no se acude a una salida diplomática, existe el riesgo real de un contagio en Moldavia, que lo habéis apuntado, en Georgia, que hemos visto lo que ha pasado estos días, en otras repúblicas caucásicas o incluso en Estonia o en la zona este de Polonia. Eso es una situación real y hacia dónde puede derivar el conflicto o no. Vale. A ver, la diplomacia, si quieres, te dar una respuesta un poco... la diplomacia es constante. El acuerdo del grano en el Mar Negro, por el cual Ucrania está pudiendo exportar, más o menos, por vía marítima, parte del grano, es un acuerdo de resultado de diplomacia. Los intercambios de prisioneros, que son muy habituales, también resultado de la diplomacia. Pero aquí no es una cuestión del fracaso de la diplomacia. Es que yo creo que, por ejemplo, es difícil entender que Putin no concibe ningún escenario por el cual Ucrania siga existiendo. O sea, su punto de partida es que Ucrania deja de existir. Y lo que están haciendo a nivel, por ejemplo, de movilización de soldados, de poner aparte su país en una economía de guerra y planificar una guerra larga en la que esperan que Occidente deje apoyar a Ucrania y los propios ucranianos terminen concediendo, es porque básicamente su punto de partida es que Ucrania deje de existir. ¿Y qué quiere decir que deja de existir? Bueno, que quitan por la fuerza el gobierno de Zelensky y ponen uno que les competa, que sigan deportando
a la gente que no piensa así, porque lo que tenéis que entender es que como la Ucrania real no encaja con la Ucrania mental que él tiene, pues lo que hacen es destrozar la Ucrania real. ¿Qué haces para destrozar la Ucrania real? Pues son prácticas del estalinismo. ¿Qué hacía el estalinismo? Identificaba, gente como tú, por cierto, líderes políticos, líderes cívicos, etc. Les detienen, les hacen un chequeo de teléfonos, de relaciones, etc. Les llevan a lo que se llaman campos de filtración, que son centros de detención que están en la zona ocupada de Ucrania y que son reconocibles por satélite. No me lo estoy inventando, se ven por satélite. Algunos les ejecutan. Hay una lista de líderes cívicos ucranianos, activistas, chicos, chicas, etcétera, y alcaldes que no han aparecido. Y los que han aparecido, tenéis las imágenes de la alcaldesa de Motyshin en una fosa común con su hijo y su marido en un pozo. Motyshin es una pequeña población en el norte de Kiev. ¿Por qué un alcalde? Porque la lógica estalinista es decapitar la sociedad. ¿Cómo la decapitan en esa mentalidad? Pues eliminando a las clases profesionales. Lo segundo es la deportación de niños. Si esto es de territorio, ¿para qué te llevas a los niños de Zaporizhia, de Gerson, del este? ¿Por qué? Si esto es de territorio, ¿por qué deportas a los niños? Deportas a los niños porque lo que buscas es que el país en sí deje de existir y tú llevas a tu gente allí, funcionarios rusos, población, etcétera, para cambiar y hacerlo más acorde con el país mental. Por tanto, te estoy dando una larga respuesta, pero quiero decir, no es que Biden, van der Leyen, Scholz, Macron, Sánchez, Sunak, la finlandesa, los daneses, etcétera, tengan pocas luces. Es que no hay opción diplomática a corto o medio plazo, porque es básicamente tú tienes delante una persona que piensa como un fundamentalista. Yo suelo comparar con alguien que dice, no, pero bueno, dale Ceuta y Melilla ya, pero es que el fundamentalista de verdad lo que quiere es el Al-Ándalus. Yo no quiero Ceuta y Melilla. Entonces, con Ucrania, en el lenguaje ruso es algo parecido, hablan del mundo ruso, del imperio, etcétera. Pero bueno, lo que pasa es que en los últimos 400 años han aparecido gentes ahí que tienen sus países, etcétera. Entonces, no hay ningún tipo de salida diplomática. Si lo que me dices es de negociaciones de paz, no hay nada. Porque, entre otras cosas, ten en cuenta que el propio Scholz, 8 días antes, en febrero del año pasado, 8 días antes del comienzo de los bombardeos, fue a ver a Moscú, a ver a Putin, y Putin le dijo, no, por favor, todo esto que vamos a invadir es una histeria occidental, rusofobia. 8 días después iniciaron los bombardeos de Ucrania, y en Ucrania entraron casi 200.000 soldados rusos. O dicho de otra manera, pensar que va a haber ningún tipo de paz ahora en unos 250.000 soldados rusos, pero puede que a finales de primavera, no lo sabemos muy bien, pero puede que 150.000 más, lo cual es casi 500.000 de soldados, es irrealista. Entonces, y además es irrealista porque, te pongo un ejemplo, a mí me gusta mucho Kharkiv. Kharkiv es como Barcelona en Ucrania, es la segunda ciudad del país, fue capital en los primeros años de la Unión Soviética. El avance ucraniano se manifiesta en algo tan rápido como que no te bombardeen con artillería. O sea, cuando avanzan los ucranianos en la contraofensiva de septiembre-octubre y hacen retroceder a los rusos de casi toda la región de Kharkiv, la gente no se da cuenta de estos detalles, pero la artillería rusa estaba en las fronteras de la ciudad de Kharkiv. Entonces, todos los días les bombardeaban. Todos. O sea, Rusia ha llegado, o sea, los números de artillería que utilizan, no sé cómo deciros, pues estamos hablando de 300 y pico mil, 400.000 salvas de artillería al mes en Ucrania. Es una enorme barbaridad. Es mucho más de lo que produce toda Europa en un año. Entonces, no hay ningún tipo de salida diplomática. De hecho, no es baladí que los que piden este tipo de salida diplomática, por ejemplo, un alto el fuego, o sea, Alexander Lukashenko en Bielorrusia, Xi Jinping, etcétera. ¿Por qué? Porque eso le vendría bien ahora a Rusia para reconstruir su ejército y volver a atacar. Tengo que decirlo muy claramente, Putin va a seguir atacando Ucrania en 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, hasta que el régimen caiga o se queden sin recursos. ¿Cuál es nuestra política? Que se queden sin recursos militares.
porque si no van a seguir haciéndolo durante muchos años y de hecho ese es su plan. Entonces, a la diplomacia, pues a la diplomacia solo se llega en una situación en la cual Ucrania esté en una situación de fuerza y a Rusia no le quede más remedio que sentarse a hablar de verdad. Ahora no tiene ningún tipo de interés. Un ejemplo más, no os acordaréis del alto el fuego unilateral que hubo el 7 y el 8 de enero, no se acuerda porque fue como la tregua trampa de ETA que terminó con la bomba en Barajas. Yo entré en Ucrania el comienzo de la teórica alto el fuego unilateral ruso. Por supuesto no hubo y lo que aprovecharon fue para avanzar más en el este. No tiene ningún tipo de credibilidad. Tener en cuenta, ¿cómo decirlo? Que Putin pertenece a una élite que es la KGB, que en algunos casos echaban a disidentes en ollas de acero fundido. No sé cómo decirte, cómo hacerlo transversal del perfil que tienes delante, ¿no? Expertos en torturas, expertos con una absoluta falta de empatía por la vida humana, absoluta falta de empatía por su propia gente. Eso lo primero, es absoluta falta de empatía. Calculamos que han muerto 100.000 soldados rusos fácil. 100.000. Y heridos, etcétera, en conjunto, 250.000. O sea, si alguno piensa que a Putin le importa a su propia gente. Lo cual me lleva a la segunda fase de extensión. Si Ucrania cae, el conflicto se extiende. Los siguientes son los moldavos, los bielorrusos, y yo no fiaría mucho a la estabilidad en Polonia y los polacos. Perdona, Polonia y los bálticos. O dicho así en su contrario, si Ucrania aguanta, esta guerra no se extiende. Pero los que de hecho lo están extendiendo, porque ahora mismo tienes un eje que es fantástico, los ayatolás de Irán dando drones iraníes a cambio de recibir aviones rusos. De todas formas, evidentemente, tú has mencionado antes la paz justa requiere, entre otras cosas, que debilitar tanto la maquinaria militar rusa que sea posible que tengan que hablar. Yo soy muy negativo porque llevo tratando con ellos toda mi vida y lo que vemos es un declive profundo de liderazgo político-militar, ¿no? Y además es que va a haber otro problema que tarde o temprano empezarán a haber sentencias internacionales declarando crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, etc. Entonces, así que no soy... Si te tuviera que decirte es a medio y largo plazo, ojalá, a corto plazo es imposible porque, como te digo, tienes delante una persona que se ve como un zar, aunque se le empieza a poner cara de bigotes de los años 40, pero que bueno, no sé muy bien a nivel de justicia internacional lo que va a pasar en unos años, pero tienes abogados internacionales que están diciendo una cadena de responsabilidad directa. O sea, él ha justificado los bombardeos contra las sociedades ucranianas. Nos obligaron a hacerlo. Así que no soy optimista y ahora yo creo que lo que hay que hacer es hay que seguir en la política que se está. De hecho, creo que habría que intensificarla. Y ojalá lleguemos a una situación de diplomacia, pero como te digo, o sea, lo que tienes delante no es racional, porque tienes delante una persona que te habla del siglo XVIII, para empezar, pues no hay salida. Un comentario nada más al hilo de esto. Corrígeme la fecha, pero creo que fue 2008 cuando empieza lo de Georgia, ¿no? Y lo que estamos viendo en Georgia no es la consecuencia para mal, sino la consecuencia para bien. Es decir, Georgia ya fue invadida, etcétera, y no pasó nada. Es decir, yo, que sé un poco barrer para casa, yo he trabajado bastantes años con el presidente Aznar y hace poco me encontré con un discurso suyo, revisando papeles antiguos, del año 2008, en un sitio que se llamaba Foro Ambrosetti. Y yo os aconsejo que intentéis descargar ese pequeño discurso. Más que un discurso, es una especie de intervención en un acto con preguntas y respuestas. Y os va a sorprender, porque ahí se dice esto de Georgia se veía venir, se habla de Ucrania y de lo que va a pasar en Ucrania, se habla de la dependencia energética como una de las claves fundamentales de lo que va a ocurrir en el futuro, y no nos olvidemos del papel que jugó Alemania para mal en todo esto durante los últimos años, y se habla de la inflación como derivada para las familias, etcétera, tipos de interés, etcétera. Quiero decir con todo esto que
Probablemente en esta sala muchos tenemos una visión más bien católica de la vida y eso pues, nos lleva a ser especialmente escrupulosos con la defensa de la vida, ¿no? El problema es que a veces uno llega a la conclusión, un poco inquietante en mi caso, pero llego a esa conclusión de que a veces la paz mata más que la guerra. Y esto es contabilizable. Ha habido retiradas, ahí está Siria, ahí estuvo Irak en su día. La Segunda Guerra de Irak se inicia, por cierto, cuando la ONU emite un informe que nadie conoce, pero es fundamental conocerlo, si queremos hablar un poco en serio de aquellos años, en el que constata que, si recordáis, lo que hubo fue un programa petróleo por alimentos, etcétera, ¿no? Y se paraliza la guerra en función de que aquello se cumpla. Bueno, la ONU monitoriza lo que está ocurriendo en Irak y llega a la conclusión de que desde que no hay guerra están muriendo 60 niños menores de 5 años al día. Al día. Es decir, si echáis un cálculo rápido, os dais cuenta de que el final de la guerra supuso muchísima más muerte en Irak. Y esa fue una de las razones por las cuales se decide reanudar la guerra. Puede parecer paradójico y seguramente lo es, y luego podemos hablar de si las armas estaban, no estaban, etc. Pero esa no fue la causa fundamental. Y ahí está Siria para echar un vistazo y ahí está Georgia para echar un vistazo. Es decir, bueno, podemos incluso ver lo que ocurrió también antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A veces un sentido de la paz mal entendido nos lleva a ser más débiles y la debilidad es provocadora para el mal. Entonces, sociedades más fuertes, que se toman en serio su gasto militar, etcétera, están más preparadas para evitar que el malo, y siempre hay alguien, encuentre una oportunidad. Dicho de otra manera, las sociedades tienen que ser también conscientes, como tenemos que serlo, diría también en nuestra vida privada, de no dar oportunidades al mal. Y algo que probablemente tenemos que hacer en nuestra vida privada tiene también una traslación a la vida pública. No demos oportunidades al mal. A Putin se le han dado muchas oportunidades en los últimos años y las ha aprovechado, sencillamente. Estoy hablando por lo menos de 15, 20 años, no de ahora. Y, por cierto, mediante un uso especialmente malévolo de la apelación a la religión, sobre la que incluso personas de buena fe a veces no destilan un criterio suficientemente coherente, ¿no? Es decir, si alguien hace esto no puede estar amparado en ningún caso, jamás, por ninguna apelación religiosa del tipo que sea, ¿no? Los frutos nos tienen que dar conocimiento. Este fruto nos da conocimiento. Y este fruto no puede ampararse de ninguna manera en nada que tenga que ver con la religión o con la defensa de una visión cristiana del mundo o algo parecido, ¿no? El éxito en eso es especialmente hiriente. Y es un éxito que se ha labrado a través de la penetración, como siempre, en estructuras de poder, mediante infiltraciones, mediante campañas de desinformación, etcétera, muy potentes. Entonces, seamos conscientes de todo esto, ¿no? Una reacción rápida, que es que de hecho hay parroquias cristianas que están siendo perseguidas en la Ucrania ocupada. Acordaros que os envié información ahí en Mariupol, la que era una de mis ciudades favoritas en Ucrania, que ya no existe. Hay una gran comunidad evangélica y bueno, como con esta manipulación de la religión, o sea, uno de los objetivos es que no haya otro tipo de parroquias cristianas que no sean la Iglesia Ortodoxa de Moscú, que es decir, que es una rama política del Kremlin. Además tienes el patriarca Kirill, hay información que le vincula a la KGB, etc. Lo cual no era tan raro, todo hay que decirlo, en el espacio soviético. Pero vamos, que hay familias cristianas que están siendo perseguidas en territorios ocupados de Ucrania. Es un tema que está empezando a salir más en Estados Unidos, porque hay investigaciones. Y también a la Iglesia greco-católica, porque la Iglesia greco-católica ucraniana es una iglesia profundamente nacional-democrática, entonces evidentemente fue prohibida por Stalin inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial
y Gorbachov la rehabilitó en 1989. Lo digo esto porque esta idea de Putin como baluarte del cristianismo es cuanto menos ridícula y me quedo corta. Y os reenvío un vídeo, por ejemplo, que hay en las ruinas de Mariupol, en los que salen los chechenos de Kadirovtsi. Kadirovtsi son los soldados de Kadyrov. Kadyrov es uno de los señores militares de Putin, gritando Alá Akbar enfrente de las ruinas de Mariupol. Yo lo he reenviado por ahí, pero bueno, parece que no ha tenido. Y ahora mismo es que a Ucrania la está bombardeando material militar del régimen de los ayatolás. O sea, es que pensar que esto vaya de cristianismo es cuanto menos triste para lo que entiendo que es el cristianismo. El reloj manda, disculpadme porque eso supone que dejamos muchas cuestiones abiertas y seguro que preguntas vuestras también, pero bueno, que se hayan suscitado y que se haya suscitado este diálogo sobre un tema que nos preocupa tiene un enorme valor. En ese sentido quería agradecer al Colegio Kolbe que nos acoja en estas iniciativas, que hay una institución que fomente el diálogo y la cultura comprometida con cosas concretas. Es muy de agradecer y en ese sentido, pues, en nombre de Barbarismos, doy las gracias al Colegio Kolbe. Le doy las gracias a todos vosotros por dedicar un viernes de vuestro tiempo libre a venir aquí a pensar las cosas de un modo más sesudo. Pero la puntualidad es un rigor también porque es viernes, seguro que tenéis compromisos, que os vais de marcha o que tenéis cenas o amigos, y también por respeto. Y sobre todo daros las gracias a vosotros, Borja, Miguel Ángel, muchísimas gracias, es un verdadero lujo poder hablar con vosotros y yo personalmente he disfrutado muchísimo y así que nada, muchísimas gracias.